Buenas, hoy vamos a tener nuestra primera toma de contacto con Apache Flink. Apache Flink es una plataforma para el procesamiento distribuido de datos en batch y en stream. Como vemos, se puede ejecutar en distintos modos. Se puede ejecutar en local, en cluster o en cloud. Hoy vamos a ejecutarlo en modo local y en modo cluster en standalone. También nos provee una serie de APIs de alto nivel, en las que se dividen entre las que son en procesamiento en streaming y el procesamiento en batch. Para comenzar, Flink nos provee un arquetipo de Maven con el que empezar con una serie de esqueletos para empezar con las dependencias necesarias y trabajar lo más rápido posible con un nuevo proyecto. Nosotros ya hemos hecho un proyecto y lo hemos subido a GitHub, donde tendréis el enlace en la descripción. Este programa viene con varios procesos. Viene con un esqueleto vacío, en el que viene la información para ejecutar un proceso, y viene con un word count en el que coge todos los elementos mostrados en esta colección y los pinta por pantalla con la frecuencia de cada palabra. También viene con un word count en streaming, leyendo todas las palabras que vienen por un socket. Vamos a comentar brevemente qué función tienen el word count y cómo funciona. La clase principal y el entorno que provee de todo el API en el API de batch es Execution Environment. Execution Environment, para los que ya hayan trabajado con Spark, sería lo más similar a un Spark Context. A partir de este Execution Environment podemos crear una serie de datasets que en Spark sería lo más similar a un RDD. En este caso podemos crear un dataset de string basándonos a partir de este array de elementos. Una vez conseguido esto, realizamos una operación de flat map en la que utilizamos un line splitter. Este line splitter va a pasar a minúscula todas las palabras y las va a dividir entre espacios. Y por cada palabra vamos a emitir esa palabra y su frecuencia, que es 1. Luego agruparemos por cada palabra, porque hemos generado una tupla de este estilo, de palabra y su frecuencia, que en principio es 1. Entonces tendremos un montón de listas agrupadas que serían la misma palabra y sus frecuencias, y lo que haremos será sumar todas las frecuencias. Por lo tanto, tendríamos una salida tal que así. Lo estamos ejecutando ahora mismo en local, y esta es la salida que tenemos de la aplicación. Tenemos que arrows tiene una frecuencia de 1, tenemos que D tiene una frecuencia de 3, to tiene una frecuencia de 4, y así sucesivamente. De la misma manera, este algoritmo de un flat map, un group by y un sum está ejecutado en el procesamiento de streaming. La diferencia principal radica en que no tenemos un dataset, sino que tenemos un datastream. Antes teníamos un execution environment y ahora tenemos un stream execution environment. Este stream execution environment se ejecutará a partir de un socket text stream, y realizaremos las mismas operaciones, pero un tanto distintas. Ya veremos más en profundidad qué son estas funciones dentro del API de streaming, pero básicamente es una agrupación sobre un stream y sumamos
la agrupamos por la tupla 0 y luego sumamos los valores por el valor 1 de esa tupla. Vamos a hacer un job un tanto distinto. En este job vamos a usar una de las best practices que nos recomienda Flink, que es usar el Parameter Tool, una clase que ya viene distribuida dentro de las propias dependencias de Flink y que nos sirve para parsear y tener centralizada la configuración, ya sea desde argumentos, desde properties o desde un mapa con clave valor de string y un valor. Vemos que en el Parameter Tool necesitamos que sea getRequired los valores input, output y symbol, y estos serán el fichero de entrada, fichero de salida y un símbolo que será por el que vayamos a filtrar. En esta aplicación vamos a tener como entrada este fichero que vemos aquí, que es un fichero de muestras de stock trades, en los que aparece el símbolo, que es por el que queremos filtrar, el tipo de operación, si es de compra o de venta, el número de trades y el precio al que se han hecho, y también el timestamp de esa operación. Entonces, en este fichero no siempre viene con 5 columnas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser filtrar, que solo quedarnos con los ficheros, con las líneas que tengan 5 columnas. Vamos a pasar eso a una tupla de 5, en el que el último campo, en vez de ser un string, va a ser un date, y veremos el date. Y finalmente aplicaremos un filtro en el que nos quedaremos solo con los trades del símbolo que le pasemos por parámetros. ¿De acuerdo? El resultado final lo escribiremos a un CSV. Una de las funcionalidades que nos ofrece Flink es el poder escribir directamente en CSV, al igual que leer directamente en CSV. Pero en este ejemplo queríamos hacer un poco de limpieza sobre el fichero antes de usar las propias funciones de lectura en CSV que nos proporciona Flink. Vamos a ejecutar el fichero. Por eso vamos a borrar todas las salidas que ya teníamos aquí de prueba. Perdón. Y lo que hacemos, además de escribirlo en un CSV, es enseñarlo por pantalla. Entonces aquí vemos todos los trades filtrados por pantalla, y también que se nos ha generado una carpeta en el que hay 8 ficheros. Esto ocurre cuando realizamos una ejecución en local, y no siempre ocurre, depende de la paralelización que tengamos y demás. De hecho, para ver un poco de salida, en realidad toda la salida que estaba mostrada en la salida mostrada aquí en Eclipse es la misma salida que tenemos será la salida compuesta en los ficheros. Vamos a borrar este fichero de salida y vamos a generar el jar de este fichero. Os recuerdo que es un proyecto Maven. En principio, solo con hacer Maven clean install ya tendríamos el fichero generado. Como os había dicho, con el Parameter Tool estamos pidiendo una serie de argumentos. Estos argumentos son el objeto input, el objeto output y el symbol. Le hemos dicho que tienen que ser required, por lo tanto, si no están,
tendremos una excepción en el programa y no irá más adelante. Vamos a copiar la salida que ya estábamos usando y vemos que vamos a ejecutar la clase Stock Cleansing, que es este programa que acabamos de ver, con el jar que acabamos de generar, y cogiendo como entrada el fichero stocks.csv, y vamos a sacar la salida al out APL CSV con el filtro de symbol APL. Ya acabado. Para ejecutar esto necesitamos tener un servidor de Flink. Para tener el servidor de Flink es necesario descargarnos el servidor, y es tan sencillo como por defecto en standalone es tan sencillo como arrancar Start Local BAT o Start Local SH, depende del entorno en el que estemos. Se nos arrancará una página web de administración de consulta, desde donde veremos todos los jobs de Flink que se están ejecutando. De hecho ya hemos generado uno, que ha sido este, y vamos a generar otro, esta vez cambiando el símbolo y el fichero de salida. Si tuviésemos el mismo fichero de salida tendríamos un error y no podríamos ejecutarlo. Perdón. Vemos en el fichero, en la web de administración, que tenemos el job ya terminado. Vemos que tenemos un grafo que representa todas las operaciones que hemos ido comentando. Una operación de filtrado, una operación de mapeo para sacar desde un string a una tupla de 5 elementos, y luego otro filtrado que es el que hemos hecho para sacar el filtrado por elementos, por el mismo símbolo. Luego tenemos dos sinks, que serán las operaciones finales que hemos hecho, que son la de pintar por pantalla y la de escribir en el fichero. Tenemos otra forma más de poder ejecutarlo en el clúster, y es mediante subir nuestro propio jar subir el jar a la web y ejecutar el mismo jar desde la web. Vemos, ya se ha subido y lo ejecutamos de la misma manera. Vemos que podemos filtrar por este mismo fichero y podemos mostrar el plan. Por defecto el paralelismo, si no se pone nada, el paralelismo es 1. Es importante que el paralelismo no supere el número de task managers que se estén ejecutando, que en nuestro caso solo tenemos uno. Si tuviésemos más, pues podríamos tener más task managers. Submitemos nuestro job y vemos que empieza a ejecutarse y que tarda poco en ejecutarse. Y aquí es donde vemos los resultados. Estas son las ejecuciones desde línea de comandos, y esta ha sido la ejecución desde la interfaz del Job Manager. Vemos que solo aparecen los símbolos que hemos filtrado y las líneas que solo tienen 5 tuplas. También vemos que hemos convertido la tupla de timestamp en una fecha, y vemos que aparece el texto de la fecha en vez de un timestamp con el tiempo UTC. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y seguiremos en contacto.
Muchas gracias.